Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Buenas tardes, son las 2 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos. Y esto es... Hablemos venezolano. Hablemos venezolano. Bueno, la primera noticia es que el día de ayer cerraron la refinería de Amuay for good. No es funcional, la consideran peligrosa, y la que llegó a ser la refinería más grande del mundo y más productiva del mundo, hoy está cerrada. ¿Qué tal? Bueno, eso se veía venir, porque el propósito de los gobiernos comunistas es quebrar todo lo que es producción, ¿okay? Todo lo que da solvencia económica, para entonces encaramarse en lo que se llama la dependencia de ir cada 4 meses a los Estados Unidos a buscar dinero para los partidos políticos, ¿okay? Para depender de una ayuda económica financiera de lo que llaman el USA, permanente, porque así lo dijo Pizarro, ¿te acuerdas? Sí, Pizarro, claro. de la Asamblea Nacional. Sí. Él dijo que Venezuela ya iba a entrar en una situación de permanencia, Sí, de ayuda permanente. Es decir, ellos no quieren desarrollar ningún tipo de industria, porque el desarrollar cualquier tipo de industria provocaría que las personas dejarían de depender del gobierno, dejarían de depender de los partidos políticos, y ellos perderían el control que tienen. Sí. Bye, Can. Bye. Realmente es una situación bastante triste. Mira, el complejo de refinación de Amuay fue creado a principios de los años 40 por una necesidad de tipo logístico. Claro. ¿Ok? Venezuela se convirtió en el país productor de petróleo para el esfuerzo de la guerra. Sí. Y entonces era mucho más fácil refinar los productos petroleros en Venezuela y trasladar de una vez los combustibles ya listos hacia los Estados Unidos para con ese combustible ya listo, ese petróleo, lo que es el gasoil para los barcos, las gasolinas para los aviones y las gasolinas para los vehículos de tierra, porque acuérdate que el esfuerzo de guerra aquí implicó que casi todos los hombres se alistaron y las refinerías bajaron mucho su producción. Claro. Entonces era mucho más fácil pues hacerlo de esa manera. Y entonces dos compañías muy grandes que fueron la Shell de Holanda y la Creole Petroleum Corporation, que era una división de la Standard Oil, ellos crearon este complejo de refinación, que eran básicamente dos grandes refinerías que durante el año 76, cuando vino la nacionalización del petróleo, se convirtió en una sola refinería, convirtiéndose esta en la refinería más grande del planeta hasta hace relativamente poco tiempo. Nunca, desde que Chávez tomó el poder, jamás se reinvirtió nada. Hubo graves accidentes en esa refinería, al punto que hubo incendios, hubo explosiones, y bueno, ya el día de ayer se declaró como insegura la facilidad. Cerrada. Y han apagado la refinería. O sea, ahora te pregunto yo, ¿la refinería no tiene nada que ver con la extracción del petróleo? La refinación es la etapa siguiente Pero de la entonces, extracción del petróleo. La extracción sigue pasando, sigue Lo que ocurriendo. pasa es que muchas de las... Mira, para que tú puedas sostener una industria como la petrolera, tú tienes que tener varias fases. Una es la exploración y otra es la explotación del pozo. Si tú no estás constantemente explorando, abriendo nuevos pozos petroleros, los pozos se secan, la tecnología ahora ha permitido extraer un poco más de petróleo dentro de los pozos en base a tecnologías como el fracking, pero realmente es un producto que tú extraes de la tierra y no lo vuelves a
tener, no se reemplaza. Pero mi pregunta es, déjame hacerla un poquito más específica. Las cosas esas que van así, que están extrayendo eso es petróleo, eso solamente... Eso es la extracción solamente, continúa, eso no se paró, es lo que quiero La decir. extracción está siendo muy afectada porque muchos de esos balancines dependen de motores diésel. O sea, necesitas energía o bien de energía eléctrica y todos esos y en ese aspecto los balancines están también teniendo graves problemas. Además, si ¿puede haber una tragedia de derrame de petróleo si eso se llega? Ya han habido muchísimos y contaminación del terreno y todo. Muchísimo ha habido en los últimos 20 años. Eso es como arroz picado. La industria petrolera venezolana, que fue la que escribió, porque por el tiempo que nosotros tenemos explotando el petróleo en Venezuela, muchas de las tecnologías más avanzadas del mundo se aplicaban en Venezuela, incluso antes que en los Estados Unidos. Claro. Se experimentaban en Venezuela y se puede decir que el manual de seguridad de la industria petrolera en el mundo lo tenía Venezuela. ¿Ok? ¿Por qué? Porque además, como había muchas compañías extranjeras compitiendo, que es la base del capitalismo, la competencia, donde no hay competencia hay incompetencia. Por supuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Cuando tú cambiaste la estructura y convertiste una industria que era altamente competitiva, lo que era la Shell, la Creole, la Mobil, eran empresas que competían entre sí de una manera brutal, buscaban a los mejores de los mejores, claro. Iban a las universidades y tomaban esos muchachos ni siquiera sin estar graduados, los acogían en sus empresas y los muchachos aprendían de la industria petrolera desde adentro. Entonces tú ves que en Venezuela había gente que eran realmente impresionantes a nivel del conocimiento de la industria, porque empezaron en la industria cuando tenían 16 y 17 años de edad. Claro. ¿Okay? Cuando llegaban a los 50 años de edad se lo sabían todo. Claro. ¿Ok? Y esa ha sido una maldición y una bendición para ellos, porque actualmente mucha gente que formaba está parte... trabajando en Australia, aquí en Houston, está trabajando en muchos países. En muchos países, en esa industria. La maldición que yo creo que de la cuestión petrolera en Venezuela es que la gente nada más se dedicó fue al petróleo y no quisieron sembrar, no quisieron aprender otras cosas que pudiese ayudar al país a echar adelante. Lo que tú tienes que entender es algo. Venezuela era un país altísimamente productivo en muchas cosas. Entonces ellos descuidaron eso. Fueron los gobiernos de corte socialista los que no solamente hicieron eso, sino que desestimularon en base a múltiples políticas diseñadas para coartar las libertades de la gente, ¿ok? El desarrollo del país. Venezuela estuvo considerado un país en vías de desarrollo, y cuando te digo un país en vías de desarrollo, estamos hablando de que China en este momento está considerado un país en vías de desarrollo, no es un país desarrollado, pero Venezuela era una de las 7 economías más fuertes, no estoy hablando de más grandes, era una de las 7 economías más importantes en el mundo. ¿Okay? Entonces, estos gobiernos de corte socialista que entraron full, con Betancourt y todo eso, hasta que dieron resultado a Chávez, el propósito general de esos gobiernos es llevar a la debacle. El golpe de timón empieza en 1968, fundamentalmente cuando se elige a Rafael Caldera en su primera presidencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lamentablemente la Venezuela era una democracia pura, la gente elegía, los presidentes eran electos por el voto popular, ¿ok? Que no es lo que ocurre aquí en los Estados Unidos. Aquí se elige por colegios
electorales. Y cada estado elige el presidente. Al presidente que quiere. No como en Venezuela, que nada más Caracas y Maracaibo eran los que elegían al presidente. Exactamente, el resto del país que exactamente. Que se fregara. Entonces, cuando no existe un equilibrio entre los estados de un país, ocurre lo que ocurrió en Venezuela, que basta con que tú o lo que le hizo Rómulo Betancourt a Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar Pietri en 1963 ganó la elección en Caracas. Ay, pero perdió en el interior. No, se la robaron. Claro. ¿Ok? Se cometió un gigantesco fraude. Entonces, podemos decir que la debacle de Venezuela comienza en el 63, cuando ponen a Raúl Leoni como presidente, ¿ok? O bien en 1968, 5 años después, cuando eligen a Rafael Caldera por menos de 30,000 votos. Y a partir de ahí comienzan una serie de cambios progresivos, pero... Rafael Caldera no fue el que cambió la mentalidad de, por ejemplo, de tener títulos universitarios y descuidar lo que eran los skills. Exactamente, y se cerraron las universidades. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí en Estados Unidos? Exactamente. Que aquí en Estados Unidos, con el gobierno de Obama, yo recuerdo cuando llegué hace más de 25 años atrás, ¿ok? Yo iba de noche a las clases de ISOL. Yo iba de noche a las clases de... ¿Sabes lo que es ISOL? Clases de... Inglés como segunda lengua. Como segunda lengua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo iba a mis clases de nivel 1 al nivel 4, eran 4 niveles. Yo pasé del 1 rapidito al 2, al 3 y así sucesivamente. Yo veía alumnos en las noches que iban y tomaban clases de mecánica, de pintura, de refrigeración. Todo eso lo ofrecían cursos baratos en las noches. Sí. Serían certificados en esas cosas, ¿no? Ok, pasaron 5 años. Cuando entra Bush, después que salen los Clinton, entra Bush, todavía existía uno que otro, cerraron por aquí, pero dejaron este aquí abierto. ¿Ok? Cuando entra Obama, todos los programas fueron cerrados. Absolutamente. De la high school, sí. De las noches, programas de noche. Sí. Todos esos programas fueron cerrados. Entonces fueron 8 años que se perdió de una generación, casi una generación. 8 años es casi una generación. Sí, es una generación. En la que los chicos, en esos 8 años que estaban ya en el middle school y en el high school, salieron solamente con un título de high school, pero no sabían ni siquiera cómo coser, no sabían cómo cocinar, porque eso existía en las escuelas. Enseñaban a alumnos cómo coser, enseñaban cómo cocinar, cómo hacer baking, o sea, cómo hacer tortas, cómo hacer cookies, cómo hacer jardinería, cómo... Todavía te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en el high school en Venezuela, okay, en el bachillerato, okay, de todo lo que se me enseñó en los 5 años del bachillerato, lo único que realmente me ha servido de por vida fueron las clases de electricidad que tomé en segundo año de bachillerato. Exacto. Okay, o sea, lo que me ha servido de por vida, lo que me ha servido a diario. Las ¿okay? clases de electricidad. Entonces, por ejemplo, en los tiempos de Caldera se cerraron las escuelas técnicas, sobre todo la escuela técnica industrial se cerró. Mira, volvemos y enseguida seguimos hablando de sí. los cambios educativos. Sí, señora. Okay. Hello, this is Michael Daly with Atlanta Healing Center. We know that addiction is a brain disease. Addiction is a family disease. Addiction is a treatable disease. We have a caring professional staff with over 30 years experience to help you and your loved ones in your recovery. You can reach us at www.atlantahealingcenter.com. Want to give your family or loved one the perfect gift? Then go online and check out the TornadoBodyDryer.com. I love mine and the warm heat air massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. You'll love it, and you'll love having one in your shower. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm@americaswebradio.com and we'll get back to you.
Thank you. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. La gente estaba muy descontenta con la situación económica que estaba ocurriendo en Venezuela. Okay. Y eligieron a un político populista que creo que ha sido lo más tóxico que ha tenido Venezuela. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ganó con una diferencia de 1 millón de votos. Era una campaña política que era, como campaña política muy, muy importante, arrasó. Pero junto con el arrase, arrasó con la economía. Sentó las bases para la destrucción de la economía arrasó con venezolana. la economía, arrasó con la moral, arrasó con muchas cosas. Okay. Y entonces a partir de ahí entró no solamente una democracia pura, sino entró ya un proceso de corrupción puro. Al punto de que... Bueno, yo recuerdo que la gente decía, él roba, pero él deja robar. Él deja robar. Exactamente. Es verdad, él roba, pero él deja robar. Pero nunca entendieron realmente. Mira, por ejemplo, él decían, es el hombre que camina, va de frente y le da la cara. Y yo tenía un amigo que decía, es el hombre que asesina, tiene un muerto en cada esquina. Imagínate. O sea, entonces, ¿qué ocurrió? Eso está como lo que está pasando hoy en día aquí en Estados Unidos con los Biden. Sí. Con el señor Joe Biden, Igualito. El vicepresidente de los Estados Unidos. Exactamente. Y todavía no se ha destapado la Pandora con Obama. Exacto. Todavía no se ha destapado. Se destapó hace 2 años la Pandora de Hillary Clinton como secretaria de Estado y cómo se enriqueció siendo secretaria de Estado.
con la venta de Uranio One y todo eso. Y la muerte del embajador. La muerte del embajador, ¿Qué el Fast and eso? Furious Ajá. y todo eso, ¿ok? Ok. Ahora le está tocando a Joe Biden. Sí, señora. Pues resulta que hay 5 familiares de Joe Biden que se han enriquecido desde que Joe Biden ha entrado en entró ya en la en el plataforma gobierno. político. Exacto. Tiene 2 hermanos Ajá. y una hermana. Ok. Ellos 2, esos 3 hermanos de él se enriquecieron. Y la hija de él, Ashley, y el hijo Hunter. Eso Cuando se era describe como tráfico de influencias y es una fórmula de corrupción y es exactamente lo que el presidente le pidió al presidente de Ucrania, que investigara los casos de corrupción en Ucrania y qué tenían que ver con el dinero que los Estados Unidos habían mandado a Ucrania para desarrollo. Eran Sí, porque 1.8 eran 1.800 millones de dólares que si se asignaron a un banco de desarrollo, ¿ok? Y ese banco de desarrollo empezó a invertir en una compañía de Barisma, que era la compañía de petróleos de Ucrania, ¿ok? Y dio la casualidad de que ellos declararon como mala inversión los 1.800 millones de dólares. y se perdieron la plata. Pero uno de los ejecutivos de Barisma es Hunter Biden, ¿ok? Que estaba ganando en aquel momento $60,000 mensuales como director, como uno de los directores de esa compañía. Curiosamente, en sus cuentas aparecieron 1.5 mil millones, 1.500 millones de dólares. ¿Ok? Pero no solamente Hunter Biden hizo negocios con el tráfico de influencia de su papá, que era el vicepresidente, con Ucrania. También hizo otro tráfico de negocios con China. O sea, están saliendo, como digo, cuando se destapa la caja de la Pandora, ahí es cuando uno se empieza a enterar. Y si te das cuenta, es lo mismo que ha pasado en Venezuela con los hijos de los presidentes. Bueno. Mira el caso de María Gabriela Chávez. Claro. La hija, la otra. La María Gabriela Chávez tiene, según lo describe la revista Forbes, es la mayor fortuna que hay en Venezuela sin haber nunca trabajado. Y cuando le preguntaron de dónde salió tanto dinero, dice vendiendo Avon. Y Avon se fue a la quiebra. Ding dong. Y se fue a la quiebra. O sea, si ella vendió millones y millones, ¿por qué Avon se va a la quiebra? Exacto. ¿Ok? Entonces hay una sinvergüenzura completa en todos los políticos. Ahora, lo que sí veo es que hay un grupo de venezolanos en el sur de la Florida que están muy incómodos, están muy, ¿cómo te puedo decir? Muy insatisfechos con la forma de corrupción en que los políticos venezolanos están viniendo a los Estados Unidos a recoger dinero cada 4 meses. Tú sabes que ellos vienen a recoger dinero para promover la democracia en Venezuela, ¿no? Y están muy enojados porque el presidente, ¿cómo se llama? ¿Interino qué se llama? ¿Cómo se llama? Ellos lo califican como presidente provisional. Ajá, el señor Guaidó. Ajá. Se fue a Davos, ¿ok? A pedir plata. A pedir plata. Se vino a Canadá, se reunió con el presidente de Canadá. Con el primer ministro. Con el primer ministro, que digo, Prime Minister, ¿ok? Declaró que la recuperación de Venezuela no se puede hacer sin Cuba. Me hizo acordar tanto a Capriles. A Capriloca. ¿Ok? Pero la pregunta que se hacen muchos allá en el sur, allá en el estado de la Florida, en el sur de la Florida, es por qué el señor Guaidó se está reuniendo con otros presidentes y no se reúne con el presidente que más con el presidente más importante, con el que tiene que reunirse, que es con el presidente Donald J. Trump. ¿Tú qué me dices de eso? Eso mismo digo yo. El problema fundamental es que esa es una pelea entre socialistas. ¿Okay? A Venezuela no le toca un cambio de gobierno, le toca un cambio de sistema. Entonces, ¿tú crees que al momento en que el presidente Trump el año pasado, en el mes de enero, dijo que los días del socialismo en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua estaban contados, por eso es que el señor Guaidó se alejó de él y no quiere reunirse con él? Sí, el problema es que en Venezuela, desde 1928, la llamada generación del 28 para acá, estamos hablando de hace 92 años, sí,
la única mentalidad que existe en política es la mentalidad socialista. Sí, señor. Y tú sabes que he tenido que corregir a varias personas en el Twitter pidiéndole explicaciones al presidente por ciertas cosas que el presidente no tiene control de eso. ¿Cómo que? Porque vienen con la mentalidad. ¿Presidente quién? El presidente de los Estados Unidos, Trump. Ajá. Okay, por ejemplo, que por qué el presidente Trump le da dinero a Venezuela. Señores, el presidente Trump no le está dando dinero. El dinero está asignado es porque el Congreso asigna el dinero a más de 200 países. A través de un ente Uh-huh. que se llama el USAID. Uh-huh. ¿Okay? Pero no es el presidente, No es el presidente no es el que asigna eso, es el Congreso. Todos los años el Congreso se reúne para aprobar el budget. ¿Cómo se dice budget? El presupuesto del año siguiente. Uh-huh. ¿Ok? Y dentro de esas partidas está la de la USAID y es la USAID, y es a través de USAID que se entregan esos fondos. Lo que puede hacer el presidente, que de hecho lo hace, lo tiene hecho en este momento, es lo que llaman el derecho de veto. Bueno, dice, estuvieron explicando esta mañana que él estaba deteniendo 5 países, la ayuda la detuvo por unos 2 o 3 meses. Que fue Ucrania, Honduras, ¿te acuerdas cuando le dijo Honduras? Claro. O aprietas tu frontera o no te suelto la plata. Claro. Y otros 3 países más, simultáneamente. Sí. Él tuvo que decir, un momento, no manden dinero para allá hasta que este problema no se solucione. Y lo mismo ocurre con Venezuela cuando se han asignado más de 260 millones de dólares que nunca llegaron durante la crisis de Cúcuta. Bueno, ya venimos vamos, a un break. Enseguida regresamos a un porque receso. hay que comer. Comerciales. ¿Sí? Breaking news from the fake news outhouse. It is reported now by all observers that Guam is not sinking and is stinking enough. As first reported by Hank Johnson, I think he's a U.S. representative and he is part of the fake news. But I want to go into it that from the Outhouse News Department, Guam is stable. It's stable. Yeah, that's right. And not only is it stable, but it has a lot of serious and robust catalogs. We'll be back right after this. Perhaps you are struggling to cope with the disease of addiction. If not, you probably know a family member or friend that needs help in battling the cravings and personal and professional damage done by the effects of drugs or alcohol. Get a pen and paper and be ready to write down the following. These are the issues that the trained staff at the Atlanta Healing Center address and treat every day. Their doctors and counselors with over 40 years of practice in the field of addiction can treat the suffering individual in a thoughtful, compassionate, and experienced manner and guide him or her along the path to recovery. So call 770-696-9862 and speak to a knowledgeable staff member about how you or your loved one can be helped to enjoy a better and healthier life. More information is also available on the website at www.atlantahealingcenter.com. In 2009, when the membership organization Docs for Patient Care was founded, people all around the country wanted to participate in the efforts of this group, and they wanted to join, but they were unable to do so unless they were physicians. It's for this reason that the Docs for Patient Care Foundation was created. Now, everyone can join the fight and become a member of an organization created by doctors for patients, dedicated to fighting for your healthcare freedom and preserving the doctor-patient relationship. While you're at your computer, please go to www.docs4patientcarefoundation.org. That's www.docs4patientcarefoundation.org and make a tax-deductible donation and join the fight along with us. Thank you. Again, from my half-moon outhouse newsroom, Guam is not sinking. No se está hundiendo Guam, exactamente. Esto es un chiste interno porque tenemos... That's only Hank Johnson's mind, and we went the fake news outhouse, and, where is he when he came up with this lie? I don't know. I don't know. He must have been in the half moon
I think they supposed to have a research person in the office. I think the person who did the research either messed him up or he did it himself just to divert us from something that he really was doing something here. Well, maybe Hank didn't have his diapers on. I don't know. Or probably he missed the class that day. He could have missed it, in geography class. Yes. So from the... A lo mejor sí, se escapó de la clase. Hank Johnson es precisamente el actual representante por el Distrito 4. A quien yo estoy... A quien tú estás compitiendo. Y precisamente llegaron los letreros. Llegaron los libros. El libro que escribí, lo escribí en inglés porque primero estamos en Estados Unidos. Y el distrito que estoy postulándome, las personas que hablan es inglés. Y el libro, el título es What a Mess and How to Fix It, es qué desastre y cómo arreglarlo. ¿Okay? Es un libro fácil de leer, no está cargado. Es una combinación de temas políticos y teología aplicados con la Constitución de los Estados Unidos. Bingo. Okay. And let's say, I think Hanky Poo wrote a book, Guam is Sinking. Is that the sinking of Guam? Next week we will do the official presentation here in the radio station. Okay, perfect. And by the way, we'll just invite Mr. It's Sinking. Is that like the sky is falling? The sky. It's sinking. It's sinking. It's sinking. Yeah. Okay. Well, Hanky Panky, if you're out there, want to invite you to come on America's Web Radio and explain how far and how deep. This is sinking. His candidates is sinking. We're gonna flip his seat. Nosotros vamos a ship. Right. Sí, vamos a voltearle la silla a Hank Johnson. The important thing is the folks that are listening, and we're kidding about this, but how could somebody come out with a statement, and he is maybe your representative, that says Guam is listing because we've put too many troops on it, and so we're sinking Guam by putting military troops on it? If that's almost as crazy as something Adam Schiff would say. Yes, and it's a disgrace to spend money on asking an admiral those dumb questions, the admiral almost laughed. Yeah. He almost laughed. He contained himself. Sí. But let me explain you something. Te voy a explicar algo, David. Let me explain you something. Let's just explain you something. Yeah, let me explain you something. I believe... Let me explain something to you, dear. Let me explain something to you, dear. You got it. Okay. I believe he's using the communist and socialist strategies to distract. That is just a distraction. That was a diversion. That's a diversion because he's distracting us here for something that he's really doing down here that is damaging something. What he said, but you don't see what he's doing, and the damage that this guy is doing. He was. Remember, he's a lawyer. He used to be a judge, and he's the power behind the impeachment. He's the power. He's the brain of the impeachment of Donald J. Trump. He was bragging. Yes. Yeah, he was bragging about that in the first two town hall. Okay, well, folks, we know what kind of liar the Democrats are, and I guess Hank Johnson just goes right along with it. And ask him about Guam. Hablando de Hank Johnson, el representante de. Ask him the hard questions, and ask him to come be on America's Web Radio, and we'll carry on a debate and see what he's all about. I'm tired of these Democrats lying about everything, and as there used to be a saying, the proof is in the pudding. Okay, the pudding is what Donald J. Trump has done over the past 3 years with all the roadblocks anybody could throw up at anybody. And he's done it in spite of the Democrats. And America's Web Radio totally supports Donald Trump for re-election, and still supporting the idea of sending the First Lady a thank you note for bringing
she brought back class, elegance, And beauty. and beauty. Ellos estaban Back to the pensando, house. And The White House. darle una nota de agradecimiento a la señora Trump porque ha retornado la belleza y La elegancia y la clase. a la Casa Blanca. And it's a delight to see our White House again with dignity. And she brought it all back. Melania Trump, please send her a thank you note Por favor, and say you heard it on Melania America's Trump una Web nota Radio. dándole las gracias a la señora Melania Trump por sus labores tan específicas en regresar la clase, la elegancia y la dignidad a la Casa Blanca. Gracias. Gracias. And don't go to Guam. Y It's por favor, sinking. no vayan a Guam, no vaya a ser que se hunda. Bueno, estábamos hablando entonces en que el problema, bueno, tu libro. Sí, el libro. La semana que viene vamos a hacer ya la presentación oficial. Esto está recién sacadito del horno. Está caliente, mira, Está todavía. It's hot. It's coming out from the oven. Just like the Yeah, there you go. Thank gracias. Son 111 páginas. El asunto está fundamentalmente es el pensamiento ideológico de la señora Josie Cruz, cuáles son los problemas más urgentes de los Estados Unidos a nivel legislativo, el análisis de ese problema y cómo se pueden solucionar esas situaciones. Gracias, Josie, ha sido realmente Sí, estoy pensando ya para la segunda edición del libro, por eso va a ser para el año que viene. Ajá. Una continuación. La lectura es bien fresca, es bien corta, no está cargada. No es aburrido. Ya mi hija menor ya está leyendo, le dice que tiene mucha información interesante. Y estamos hablando de una chica de 16 años, ¿ok? correcto. Ahora, como estábamos hablando, recuerden que David estaba hablando de que él no se explica por qué una persona habla tantas estupideces, ¿no? Pero eso le estaba explicando yo a David que eso es las tácticas comunistas y socialistas. Cuando son le esas. dicen maburro Miren a Nicolás Maduro lo llaman burro. ¿Y cuántos años tiene ya en el poder? Okay, ¿Cuántos años? Desde el 12, ¿no? Desde el 12 son 7 años. Son 7 años. Ya van 7 años él siendo Mandando. presidente y ya la gente como que ya dejó de llamarlo Maduro porque se dieron cuenta que el burro no tiene nada. No, eso es una estrategia para que la gente se distraiga en lo que dijo y no en lo que está haciendo. Y no en lo que está haciendo. Okay, entonces ahora ¿qué ha ocurrido? Bueno, mira. Bueno, resulta que el señor Hank Johnson es uno de los personajes más nefastos y más peligrosos en los Estados Unidos porque él es la cabeza, la ingeniera, ¿no? La cabeza que ingenió todo lo que es el impeachment del presidente Trump. Sí. Ahora, él estuvo presumiendo de eso en las dos primeras reuniones. Cuando ellos se dieron cuenta que nosotros estábamos ahí, él cambió su tono y ahora está diciendo que él nunca estuvo de acuerdo con el impeachment hasta que se declararon las pruebas. Hay que ponerle a él el video, sus propias palabras, ahorcarlo con sus propias palabras. Bueno, recordemos una cosa, el señor Hank Johnson él llegó a decir que con las evidencias, ni siquiera pruebas, que con las evidencias... Él ponía mucha gente presa. Que con las evidencias que se presentaron, con menos de las evidencias que se presentaron en contra del señor Trump, de lo que decía la gente... Por menos de eso, él ponía a la gente presa. A la gente presa. Ahora, está pasando una cuestión muy interesante. ¿Tú te acuerdas que el presidente, en la casa, 20 demócratas con 20 republicanos se unieron para hacerlo del Second Chance Act? Sí. Que tiene que ver con la reforma de prisiones. Sí. Bueno, el señor Hank Johnson fue uno de los primeros que votó en contra de eso, en la que la mayoría de los constituyentes de él, que son negros, muchos de ellos están afectados con el encarcelamiento de negros sin tener mucha oportunidad de recuperarse, ¿no? Ahora, resulta que él votó en contra de que Second Chance de la Prison Reform, él votó en contra de eso. Sí. Pues resulta que esta semana, adivina qué he descubierto.
¿Qué has descubierto? Esta semana él está promoviendo para el mes que viene emplear, o sea, promover el empleo de todas las personas que han sido liberadas de la cárcel, porque él quiere buscarle trabajo a toda esa gente. Pero es que son así, se roban las iniciativas. Primero están en contra de ellas y después se las roban, ¿ok? Pero el señor metió preso, él mismo lo decía, yo he metido preso a gente con evidencias menores a las que se presentaron en contra del presidente. Él no tiene sentido de justicia. El único sentido que tiene ese señor, ni digamos señor porque no llega ni a señor, ¿ok? El único sentido que él tiene es el sentido del poder. Él es un maquiavélico. Él va a decir lo que le convenga decir en el momento, solamente por tomar el poder. Mira, el socialismo no es otra cosa sino otra forma de ver el maquiavelismo. Claro. Lo que Maquiavelo decía en el siglo XVI es simple. Solamente la función del gobernante es tomar el poder, aferrarse al poder y nunca soltarlo. Fidel Castro es el típico príncipe maquiavelesco. Chávez, otro. Maduro. Evo Morales. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner. el Maquiavelo, el principio decía, en el momento que el príncipe pierde el poder, pierde su vida, pierde su razón de ser. Claro. ¿Okay? Ortega. ¿Ok? Ahora, ¿por qué ahora ya ellos tienen segundas oportunidades de regresar? Porque anteriormente cuando se les tumbaba se les eliminaba. Ahora no, los dejan vivos. Y cuando regresan, ya regresan para aferrarse al poder de forma permanente. Y buscan las maneras de cómo hacerlo. No, y además de eso, eliminan a la verdadera oposición, y crean oposiciones falsas como la que existe en Venezuela. Nosotros lo demandamos al señor Capriles hace X cantidad de años porque estaba engañando a la gente, y a nosotros casi nos linchan en el 9 años atrás. Casi nos linchan los venezolanos que estaban ahí. Yo quiero decirle a toda esa gente que nos empujaba y que nos insultaba y que nos tiraba escupitazos en el James L. Nice, ¿dónde están ustedes? Seguramente adorando a Y2Go. Y2Do. Imagínate. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente no son ciudadanos. Lo que son followers, son seguidores, y cambian de ídolos. Sí. Y no piensan con sus propias cabezas, señores. No miran la agenda, no se recuerdan de lo que pasó hace 4 años atrás. No se recuerdan de lo que pasó hace 1 año atrás. No se recuerdan de la traición de todas esas mismas gente que ahorita están con Guaidó. Lo que hicieron a los estudiantes en el año 2014. En el 14, en el 12, en el 14. Mira, el muchacho está residenciado aquí en Miami. El tal muchacho, el que era el alcalde de Caracas, de Chacao, que entregó a los muchachos al G2, y muchos muchachos desaparecieron. Exactamente. Y está refugiado en Miami. ¿Qué carambas hace el señor Ramón Muchacho en los Estados Unidos? Ese señor debería estar preso, porque hay mucha gente desaparecida por culpa de él. Y yo te digo una cosa, mi candidatura aquí en Georgia, menos mal que estoy bien lejos de esa gente. Porque a ellos no les convendría tener a una mujer como yo como candidata en el sur de la Florida para un congreso, para un puesto del Congreso. Primero, me sabotearían. Segundo, no aportarían ningún tipo de ayuda. Ya regresamos. Enseguida. And again from the Outhouse News Department, January 28th, 2018, on Guam, signs of climate change and sinking. Poor Hank missed it again from his April 1st, 2010. Hank Johnson was joking. He wasn't joking. He was serious as a bomb, and said that Guam, save Guam from sinking. Lacks all of the tipping points, that it's going to capsize because we added Marines to Guam. So Hank Johnson comes out
So this is fake news, direct from the Hank Johnson outhouse. We'll be back with more on America's Web Radio and challenge Mr. Johnson to a debate. Unfortunately, I doubt that he can handle GPS to get to our studios. I don't think might so. be too much for him. And we're not even sinking. We're just sitting there. But come on, Hank. To give your family or loved one a perfect gift, then go online and check out the Tornado Body Dryer. I love mine and the warm heat and massage it gives me after my shower. The Tornado Body Dryer is super. I love it, and I love having one in my shop. He got power. He has more than $5 million already in his coffins. With a Christmas trip in a 57 Chevy, or taking a family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you want to tune in to Classic Cars with Steve Rinaldi and Jim Wilbur every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. That's what he declared to the FEC. Okay, from the Outhouse News Department, headed up by Hank Johnson, Mr. Fake News himself. Why don't you check his bank account? How did somebody with nothing wind up more than a millionaire today? It seems to happen frequently in Congress, and nobody seems to know how that happens. They don't care. But check on old Hank and see how he made his money. Sure as hell wasn't from working, and it sure as wasn't from propping up Guam from sinking. So take a look at Mr. Johnson before you think about voting for him again. What kind of person do you want to say, hey, my representative has inside information, blah, 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 that Guam is sinking. The only thing that's sinking is Mr. Johnson's ability to tell the truth. So, with that being said, stay tuned. Invitados al colegio, al College de Benedicto, ¿verdad? Sí. En Carolina del Sur, y estuvimos presentes en este fórum donde 20 demócratas y 20 republicanos se unieron para darle un segundo chance a las personas que han caído presas como primera ofensa. ¿Okay? Sí, el asunto tiene que ver mucho con los derechos civiles. Sí, señor. Cuando una persona ha caído en la cárcel por cualquier razón, de repente ha perdido sus derechos civiles, o sea, no le permiten trabajar, no le permiten estudiar, le cierran las puertas. Hay una y caen otra vez en el mismo círculo, otra vez tienen que robar, porque cómo van a ver, cómo van a comer, cómo van a vivir, entonces prefieren regresar a la cárcel que por lo menos tienen los 3 golpes al día. Eso es. Y tienen un lugar donde dormir, tienen un baño. Hay un círculo vicioso que Exacto. tiene que ser roto. Bueno, entonces resulta que el señor Hank Johnson está tomando, después de haber votado en contra de esto, Él votó en contra de esta ley. Uh-huh. Si quieren búsquenlo. Está en aquí eso todo eso es público aquí Todo en los eso es Estados público, Unidos. exacto. Ahora está promoviendo que quiere ayudar a la gente que salió de las cárceles. Ajá, para que ayudarlos a buscar de empleo, Sí, ¿no? ajá. Cuando eso le corresponde al Partido Republicano, porque con lo que hicieron el movimiento para que eso pasara fueron los republicanos, específicamente con la bandera de Alvira King, Sí, señora. la doctora Alvira King y su hija que se llama Angela King. Exacto. Ellas fueron las que llevaron junto con Kim Kardashian y Kanye West para la oficina Oval, pidiendo al presidente Trump que ayudara en el caso de ciertas personas. Exacto. Y él les dio el perdón. ¿Okay? Él les dio el perdón. Estos son los tipos de acciones que los republicanos, las personas con conciencia y que son constitucionalistas hacen para ayudar a los ciudadanos. Sí, pero resulta que los izquierdistas
Y entonces hacen negocio. Sí. Hacen negocio con esto, porque déjame decirte una cosa, que West, él tiene sus compañías de factura, de manufactura, ¿cómo se llama? De coser, ¿cómo se llama? De producción. Él ha empleado a todas las personas que el presidente ha perdonado. Exacto. Los tiene empleados trabajando en su compañía. Exacto. ¿Ok? Y una de mis metas, cuando yo llegue al Congreso, yo voy a tener empleados que han salido, que han tenido un récord criminal con una sola vez, y yo les voy a dar un segundo chance para trabajar para mí. Por supuesto. Porque hay personas afuera que por tonterías, por estupideces, por lo que sea, cometieron algo, quedaron, pero bueno, esto, cuando se promueve, se tiene, no solamente que promover, se tiene que ejecutar. Claro, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo con este second chance, con la segunda oportunidad, porque el distrito que yo quiero representar. Que yo le preguntaría al señor Han Johnson, ¿cuántas personas que tienen récord criminal están trabajando para usted? Exacto. Lo que quería decir era que esto afecta mucho al distrito en el que yo estoy corriendo, claro. En el que yo estoy postulándome, porque hay muchos familiares en el distrito 4, mucha gente que tienen familiares que han sido afectados de una manera o otra por las pacificaciones de encarcelamientos masivos. Si él ha sido parte del programa, ha metido en la cárcel a gente por menos evidencia de la que me... O sea, hipocresía. Es hipócrita. Entonces, cuando yo estuve hablando, por ejemplo, este señor que salió salió de la cárcel, Stent, yo le dije a él, vamos a estar en contacto porque yo voy a necesitar de tu ayuda. Exacto. Cuando digo de ayuda, no es que le voy a exprimir de ayuda, es que le voy a ofrecer un trabajo. Por supuesto. Para que él me ayude a mí a entender cómo es el sistema para seguir ayudando esa ley. Claro. Porque eso va a afectar directamente. Que las cárceles aquí están privatizadas. Ese es otro negocio. Y eso es un negocio tremendo, ¿me entiendes? Sí, señor. Entonces, por lo menos aquí se garantiza de que no están comiendo carne humana. En Venezuela se están comiendo a los presos. Bueno, pero déjame decirte algo. ¿Ok? Aquí hay una ley muy antigua que se llamó la ley Pinkerton. ¿Ok? La ley Pinkerton prohibía a las compañías de seguridad hacer trabajo policial. ¿Ok? ¿Por qué si las compañías de seguridad tienen prohibido hacer trabajo policial? Porque las cárceles están siendo manipuladas, manejadas por compañías privadas, ¿ok? Donde se está renunciando a una de las pocas funciones del Estado. El Estado tiene fundamentalmente 3 funciones. Las 3 son mantenimiento de obra pública. Correcto. Seguridad, ofrecer seguridad a los ciudadanos. ¿Ok? Y la otra, impartición de la justicia. Ok, entonces dentro de la impartición de justicia está esto. La reforma de prisiones. Entonces, están haciendo un negociado con entes que no son controlados por los ciudadanos, para hacer negocio con la gente que ha caído en la cárcel. Eso no es por cuestión de costos, eso es por cuestión de negocio. Pero déjame decirte otra pintura que va allí, otra decoración. Resulta que las cárceles ahora están siendo dirigidas por los islámicos. Sí. Porque han sacado a los cristianos, ya no quieren que los pastores vayan a administrar en las cárceles, sino que ahora están dando la entrada a los islámicos, es decir, que los presos están siendo indoctrinados para hacer al-Islam, ¿okay? Y los islamistas les están pagando a estas instituciones privadas para que los dejen entrar. Exacto. ¿Okay? Y por eso que estamos viendo el desastre dentro de la cárcel. El otro día alguien me respondió, pero ¿por qué ustedes están en contra del Islam si la primera enmienda de la Constitución establece la libertad religiosa? Y yo le dije, porque el Islam no es una religión. El Islam es una propuesta de cambio de sistema, cambiar el sistema de libertades. ¿Qué tienen en común? Cambiar el sistema de libertades garantizadas por la Constitución y sustituirla por un sistema legal conocido como la ley Sharia o la ley islámica. Y en el momento, y ellos tienen ese mandato dentro del Corán, respeta la ley del lugar donde estés hasta que tú seas mayoría, y en el momento que seas mayoría declaras que ese lugar está bajo la égida del Islam,
y la ley es la Sharia. Entonces, eso es lo que pasó en Europa y eso es lo que pretenden hacer en los Estados Unidos. A mí me da mucha pena ver a la gente de origen africano que están en Estados Unidos convirtiéndose al Islam y defendiéndolo cuando fue el Islam, cuando fueron los islámicos quienes pusieron a sus ascendientes, los convirtieron de hombres libres a esclavos para venderlos a las colonias. Sí, porque ellos eran los que los cazaban. Entonces, ellos eran los cazadores. Los cazadores. ¿Ok? Entonces, no conocen, y todo esto pasa porque no conocen su historia. No, ¿ok? hacen el ridículo porque no conocen su historia. No conocen su historia. ¿Ok? Ahora, En la versión de raíces ponen a Kunta Kinte como si hubiese sido islámico. Y no es así. Todos los negros de todas las regiones, de toda la América, desde Estados Unidos hasta Perú, a Brasil, todos provienen de una sola región, que es la región Yoruba, que es la región del río Níger. Y toda esa gente eran animistas, eran gente que tenían sus dioses para las tormentas, para el mar, para esto, para aquello. Si no se convertían al Islam, se los llevaban casados. No, es que ni siquiera si se convertían, esa gente no las convertían, esa gente la esclavizaban directamente. Por eso. Porque el que sea politeísta es inmediatamente considerado por el Islam como no humano. Pero fíjate algo, la religión santera es la misma en Cuba, Venezuela y Brasil. Es la misma. Es la misma. ¿Por qué? Porque son los mismos dioses. Es el mismo Yemayá, es el mismo Changó, son los mismos dioses. Yo no me voy a meter en esa parte teológica, pero lo que sí entiendo es lo siguiente. Todos ellos, e incluyendo la gente que está aquí en Estados Unidos, todos provenían de las mismas tribus, provenían del mismo lugar, todos. ¿Okay? La tradición del vudú haitiano y la tradición del vudú en Alabama y en Luisiana, en New Orleans. Señor. ¿Okay? Entonces, regresamos la semana que viene porque ya estamos terminando. ¿Ya estamos terminando? Déjame. Ok, esta se llama Viajera del Río, es una canción de Ciudad Bolívar. Y es: pasando una vez por el malecón, extasiado me quedé al ver una flor perfumando al río. This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web?